Un cordial saludo a toda la comunidad universitaria, profesores, estudiantes, trabajadores y por supuesto toda la ciudadanía del departamento de Córdoba y del país, donde tienen la oportunidad de escuchar estas reflexiones que hacen parte de la columna de opinión que todos los domingos tenemos la oportunidad de difundir y dar a conocer a través del Meridiano de Córdoba, nuestro diario local y regional. En esta ocasión voy a desarrollar una reflexión alrededor de las conductas y de los comportamientos humanos que deben ser un elemento central en estos momentos de crisis generada por esta pandemia que nos ha enclaustrado y que nos ha llevado a un aislamiento obligatorio en cada una de nuestras casas. Es donde deben aflorar las reflexiones y las alternativas para hacerle frente a la crisis, pero también escenarios que nos hagan posible pensarnos como sociedad, pensarnos como humanidad, pensarnos como persona. En ese sentido, he tratado de construir estas reflexiones con ese propósito, con esa idea de que podamos aportar y contribuir a esa reflexión permanente alrededor del humano como un elemento esencial y fundamental. En este caso, he elaborado esta reflexión alrededor de la era del vacío en la que vivimos hoy. Me fundamento en algunas tesis filosóficas, sobre todo del profesor Gilles Lipovetsky, que es un profesor francés, uno de los filósofos intelectuales más importantes que tiene hoy el mundo occidental, que ha venido trabajando hace muchos años alrededor de estas ideas y de estas tesis, las cuales he tenido la oportunidad de leer y analizar y que me han permitido pues, construir esta reflexión. La era del vacío en la que hoy vivimos. Las sociedades humanas se han pensado en cuanto a sus orígenes y destrucción en función de relatos y metarrelatos, utilizados como fundadores del orden social y humano. Algo muy parecido a desentrañar la verdad histórica. Ejemplo de ello es el libro del Génesis o el del Apocalipsis y otros, en donde se narran cómo se originó y cómo se destruirá lo que hoy entendemos por humanidad. Lo anterior significa que los metarrelatos reconstruyen el origen de las cosas, que son orientadas por un poder superior, divino y humano, que lo piensa, lo crea y dirige. Hago referencia a estos antecedentes con el propósito de insistir en que un orden social se construye y se fundamenta sobre narrativas que lo expliquen, legitimen y sostengan para ser creíble y legítimo. Cuando se mira la línea de la historia humana y los modelos sociales que se han construido, encontramos como soporte fundacional estos relatos, en principio mítico-religiosos, luego de orden racional, político e ideológico. En todos existe una concepción de poder que consiste en someter la voluntad de los otros a su propia voluntad, indistintamente de los medios para lograr tal fin. De allí que las guerras por razones políticas, religiosas, raciales y económicas tengan una explicación. Me quiero detener en este punto con el fin de procurar una mirada crítica a estos metarrelatos con los que se han justificado y legitimado modelos sociales y políticos en la cultura occidental. Muchos superados por su dogmatismo, que les impidieron renovarse y adaptarse a los cambios sociales. Entre ellos podemos mencionar el liberalismo, el conservadurismo, el socialismo y el cristianismo. Este último no ha fracasado porque nunca se ha aplicado. Estos metarrelatos tenían una característica que los identificaba y era su capacidad de movilización y emancipación social que encarnaban, lo que condujo a generaciones enteras a creer, movilizarse y construir utopías sociales colectivas que llegaron a convertirse en formas de poder. De acuerdo con lo anterior, sería importante preguntarse ¿qué pasó con estas narrativas emancipadoras? ¿Qué o quiénes las reemplazaron? Para responder a esta pregunta es necesario ubicarnos en el año 1989, con la caída del muro de Berlín, cuando se desintegra la Unión Soviética. A partir de este momento se comienza a hablar de un modelo capitalista hegemónico y unipolar. Inclusive emergieron tesis deterministas y absolutistas como la escrita y difundida por el politólogo estadounidense de origen japonés Francis Fukuyama en su libro El fin de la historia y el último hombre, visto como el nuevo paradigma del capitalismo mundial,
Las tesis de Fukuyama eran vistas como un credo que todo mundo seguía. La humanidad ha llegado a su último y más perfecto estado de evolución, el capitalismo, decía Fukuyama. Desde esta nueva narrativa, el capitalismo como modelo hegemónico, la cultura occidental se transforma a partir de nuevos referentes como el consumismo, hedonismo y narcisismo. A raíz de esto se generarían nuevos mecanismos de enajenación y control social. Estos nuevos metarrelatos construyen otro lenguaje y una nueva forma de relación social en la que el tener y el poder serían los condicionantes. Algo así como una especie de nueva religión donde los creyentes serían los consumidores y Dios el mercado. Los discursos no se centrarán en construir una conciencia colectiva que promueva ideales de justicia, equidad y vida buena, sino en el lujo, el placer, las marcas, la moda, el tener, es decir, toda una era del vacío y un imperio de lo efímero, como muy bien define el profesor Gilles Lipovetsky, y que Zygmunt Bauman denomina como líquida, en donde todo lo sólido se desvanece. Estos son los nuevos referentes construidos sobre una narrativa que nos permite entender comportamientos sociales que dejan a un lado las viejas disputas de clase ideológicas, pero que permiten comprender los nuevos dispositivos sociales en los cuales se generarán las nuevas formas de socialización y formación de la identidad y personalidad de los individuos. En palabras de Bauman, etiqueta, logos y marca son los términos del lenguaje de reconocimiento. Lo que uno espera como norma es ser reconocido con la ayuda de etiquetas, logos y marcas, que es lo que en años recientes se ha dado por llamarse identidad. La anterior reflexión nos permite repensar el orden económico, pero sobre todo social, cultural y moral que hemos venido construyendo. Cada vez más individualista, atomizado e insensible, desconociendo que más de la mitad de los bienes cruciales para la felicidad humana no tienen precio de mercado y no se venden en las tiendas. Sea cual fuera la disponibilidad de efectivo o de crédito que se tenga, no hallarás en un centro comercial donde se expenda el amor y la amistad, los placeres de la vida hogareña, la satisfacción que produce cuidar a los seres queridos o ayudar a un vecino en apuros, la solidaridad y respeto a nuestros compañeros y a todas las formas y personas con quienes nos relacionamos. Ojalá sea este el momento de repensar y rectificar el rumbo de la vida. Esta era la reflexión que quería compartir con todos ustedes. Una reflexión que se centra precisamente en mirar lo que somos como personas y esos relatos, metarrelatos y modelos que seguimos y que, digamos, nos identifican. Muy bien el profesor Lipovetsky lo ha definido como la era del vacío, una era donde no existen sólidos a los cuales adherirnos, sino lo que existe es un mundo superficial representado en el narcisismo, en el hedonismo, en el placer y en una búsqueda del placer que nos genere satisfacción y el menor dolor posible. Sí, y eso es lo que ha generado una sociedad profundamente individualista y atomizada, donde esos ideales de justicia, de equidad, de fraternidad y de vida buena se diluyen. Porque si algo tiene el excesivo individualismo es eso, que desarticula, que fragmenta, que diluye cualquier posibilidad de conjunto o de comunidad. Eso es lo que hoy asistimos. Eso construye una nueva forma de imperio, que muy bien el profesor Lipovetsky llama el imperio de lo efímero. ¿Y por qué el imperio de lo efímero? Porque todos los días va cambiando. La moda hoy, mañana es otra, la marca es hoy una, mañana es otra, y esos son los referentes que mueven a la sociedad. Son las nuevas formas de enajenación. Ya no son las formas de enajenación política o ideológica en las épocas de alto nivel de politización que se vivieron pues, en décadas anteriores, sino que hoy las nuevas formas de enajenación y las nuevas formas de alineación están alrededor del consumo, del hedonismo, del narcisismo. Esas son las nuevas formas que permiten que la sociedad se mueva alrededor de esos nuevos referentes. Y ya no es la preocupación por el otro, ya no es el debate político, no es las propuestas ideológicas. Eso hoy pareciera que fuese un momento del pasado. Y hago esta reflexión porque en estos momentos de crisis la humanidad tiene que pensarse integralmente. Y pensarse integralmente significa pensar lo que hemos constituido, lo que hemos construido y lo que ha de venir después.
Seguramente, yo en eso soy muy racional, lo he dicho, el mundo no va a cambiar, las cosas no van a cambiar. El consumismo seguirá existiendo, el individualismo seguirá existiendo, el hiperindividualismo seguirá existiendo. ¿Sí? Seguramente cambiarán cosas, como repensar el modelo económico, alrededor de cómo fortalecemos el sistema de salud pública, de cómo fortalecemos el sistema de educación. Es el momento de pensar lo que décadas anteriores considerábamos no debía manejarse por el Estado, debe volver a control del Estado. La salud debe estar bajo control del Estado. Sí, porque esto no es un juego, no es un asunto de intereses ni de mercantilismo. La vida humana es un derecho y como tal el Estado debe garantizarlo. En consecuencia, la salud debe volver al Estado, la educación debe volver al Estado y otros aspectos del orden social tienen que estar bajo control y direccionamiento del Estado. Seguramente eso hará parte de los debates públicos y de los debates de la esfera política en la toma de decisiones luego que superemos esta crisis. Pero indiscutiblemente la reflexión sobre el individuo tiene que estar en el centro de toda esta discusión, de cómo estamos pensándonos como individuos, cómo nos estamos pensando en función de la sociedad y cómo la sociedad está pensando en su conjunto. Yo creo que enhorabuena todas estas reflexiones que se han venido construyendo por parte de filósofos y sociólogos como Habermas, como el profesor Lipovetsky, como el ya desaparecido Zygmunt Bauman y muchos otros que hoy son unos clásicos que nos permiten comprendernos a nosotros mismos, pero también comprender el orden social que hoy estamos viviendo. Así que dejo esta reflexión en esta columna para que podamos discutirla, podamos dialogarla en cada una de las esferas en las cuales nos movemos y seguiremos profundizando alrededor de estas reflexiones que considero son pertinentes para el momento actual.